reforzando los conceptos que hemos trabajado. Recordemos que hemos planteado la siguiente situación. Estábamos diciendo, denme un minuto por acá, alguien ingresó. Ya. Recordemos que estábamos planteando la siguiente situación sobre factorización. En factorización también entonces estábamos diciendo que no es tanto el problema de identificar qué caso vamos a resolver, sino cómo aplicarlo y en cualquier momento poder identificar, porque cuando nos dicen qué caso aplicamos, pues realmente no hay gran dificultad. Entonces a cada uno les envía el correo, ahí les envía el correo una guía, hay 17 ejercicios y vamos a ir empezando desde los ejercicios más, digamos, de nivel bajo y vamos aumentando el nivel para ver cuál es la interpretación que necesitamos. Entonces necesito que me confirmen primero si tienen a mano la guía que les envié por el correo. Sí, profe, ahí está. Listo, entonces voy a ir resolviendo, voy a empezar a resolver unos primeros ejercicios. Los primeros 7 ejercicios son directamente de factorización. Entonces esa primera parte los voy a resolver acá para que vayamos aclarando algunos conceptos de qué caso de factorización se va a aplicar. Y una vez tengamos eso, los otros ejercicios que se plantean son de expresiones o fracciones algebraicas, las cuales hay que tratar de simplificar haciendo operaciones previas y bajo esas operaciones entonces identificar qué casos de factorización vamos a aplicar. Entonces bajo ese supuesto voy a empezar aquí a mostrarles, ya estoy compartiendo el tablero, ¿sí? Lo tienen ahí a la vista. Entonces me voy con el primer ejercicio. Vamos a mirar, el primer ejercicio me dice que es 64 más a la 6. Entonces miremos acá. 64 más a la 6. Y en todos los ejercicios lo que me piden es simplificar. Y simplificar implica que debo también factorizar. Entonces tenemos este primer ejercicio. Vamos a, antes de ponernos a calcular, vamos a identificar qué caso de factorización puedo trabajar ahí. De acuerdo a lo que tenemos, ¿qué creen que podrían aplicar? Entonces tenemos suma de cubos. Recuerden que hay suma de diferencia, entonces en este caso es suma de cubos. Mire que está 64 más a la 6. Entonces si utilizamos una suma de cubos, recordemos cómo se resuelve una suma de cubos. Si yo tengo a al cubo más b al cubo, ¿cómo se resuelve? Entonces Se realizaría la operación que dice entre paréntesis a más b, se cierra el paréntesis, se vuelve y se abre a la 2 menos ab más b al cuadrado. No. Correcto, sería a más b, pero ¿de dónde sale a más b? Es la raíz de los... Raíz cúbica de cada uno de los términos que participan, correcto. Y entonces luego viene al cuadrado, o sea, el primero al cuadrado, menos o más. Menos, para la suma se van alternando signos, el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces mire que lo que les planteo es que en vez de ponerme a hacer cálculos, primero piense un poquito, revise qué tengo por ahí. En caso de que tenga dudas, pues voy y hago la consulta
ya sabemos por lo menos cómo se llama el caso, y una vez nosotros tenemos identificado el caso, pues es fácil hacer la consulta y tenemos por ahí los apuntes que nos dirá cómo resolverlo. Siguiente paso entonces es aplicar. Si entendemos bien cómo funciona esto, vamos a calcularlo. Entonces les decía que para calcular esas raíces cúbicas, pues si queremos, si el número es muy grande, pues haríamos una descomposición en factores primos, pero pensaría acá que para 64 no es necesario. Y entonces la raíz cúbica de 64 es 4. ¿Sí? 4. Más la raíz cúbica de a la 6. ¿Sería a la qué? A la 2 sería 6 dividido 3, me da a la 2. Listo. Entonces ya tengo la primera parte, ahora vamos a hacer la segunda, que es el cuadrado del primero. El cuadrado de 4 es 16. Menos. Me dice A por B. A vale 4, B vale A cuadrado, entonces sería 4 A al cuadrado más el cuadrado del segundo. A al cuadrado me daría A a la 4. Profe, ¿y por qué 4? Acá en el último. Lo voy a hacer paso a paso. Déjame un minuto por acá, reviso que alguien está pidiendo acceso. Ya. Profe, o sea, ¿por qué 4? O sea, en el 64, ¿por qué 4? Ah, por eso les decía, si necesitaba hacer descomposición o no necesitaba hacer descomposición. Me decían que ya. no. Si hago la Ese descomposición... es el 4, ese es el ¿qué? Miremoslo acá, Ahí paso. está, pues ya descompuesto. Ya está descompuesto, claro. Miremoslo acá para que no le queden dudas. Mitad de 64. Entonces 32. Mitad de 32, 16. Mitad de 16, 8. Mitad de 8, 4. Mitad de 4. Voy a mover acá para poder acomodar. Mitad de 4, 2. Y mitad de 2, 1. Voy a organizar todo esto para que lo vea claro de dónde sale esa descomposición. En la suma de cubos o diferencia de cubos, sacarle la raíz cúbica a los dos números. O bueno, a los dos términos. A los dos términos. Ya vuelvo y entonces muestro paso a paso para que vaya quedando esto claro. Voy organizando acá un poquito para que vamos aclarando conceptos que... Bueno, entonces aquí está la descomposición en factores primos. Y esa descomposición en factores primos lo hago con el fin de ver a qué es igual 64. Entonces 64 lo puedo escribir como, yo puedo expresar acá varios factores. Mire, voy a tomar estos dos y estos dos. 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, lo que quiere decir que eso es 4 a la 3. Así es como se saca las raíces, y en el caso de que necesito raíz cúbica, entonces llevo a potencia cúbica, y por lo tanto yo puedo concluir acá. Es a través de las llamadas, profe, qué pena. Cuénteme. ¿Por qué aceptas a Anderson Daniel Kimbay? Ve a Anderson Kimbay, que no las aceptan en la llamada. Ya está aceptado. Entonces la raíz cúbica de 64 es igual a la raíz cúbica de 4 a la 3, y ahí precisamente es donde viene la importancia de esas potencias. Cancelo 3 con la raíz cúbica y me queda que esto es igual finalmente a ver, que me quedo por acá, y me queda finalmente, no me quiere mostrar esto,
que raíz cúbica de 64, acá me quedó 4. Ese es el primer término que tenemos acá. Bueno, ese es el primer término. ¿Qué es lo que quiero hacer entonces en términos generales? La fórmula acá me dice que tengo a al cubo más b al cubo. Tengo que sacarle raíz cúbica a cada uno. Entonces, lo que dijimos acá es que la raíz cúbica de 64 es igual a 4. Y dijimos que la raíz cúbica de a la 6 es a la 2. De ahí empezamos, desde acá empezamos, que es lo primero que estábamos definiendo. Raíz cúbica de cada uno de los términos. ¿Dónde está? Raíz cúbica de 64 es este valor. Raíz cúbica de a la 6 es este valor. Entonces viene 4 que está acá, aquí viene el 4, más, porque estamos hablando de suma de cubos, acá lo dijimos, entonces a al cuadrado, a más b. Ahora dice que viene la segunda parte. Voy a escribirla entonces porque veo que no les quedó acá claro. Entonces voy a borrar todo esto y voy a escribir el primero al cuadrado. El primer término que está es 4 al cuadrado, ¿sí? Menos, eso es lo que dice acá, el primero al cuadrado. El primero es 4 al cuadrado menos el primero por el segundo, 4 por a al cuadrado, más el segundo al cuadrado, a al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que dice exactamente acá. Ahora vamos a hacer la operación y damos el resultado final. Lo voy a escribir acá. Y tendríamos entonces, resolviéndolo, me queda 4 al cuadrado, que es 16, menos 4 al cuadrado más a la 4. Y este sería el resultado. Ahí tenemos todos los detalles de cómo calculamos esa suma de cubos. ¿Ya queda más claro? Veamos el segundo. Vamos mirando. Y es trabajar en ese sentido. Ir identificando qué queremos hacer y qué caso utilizar. Entonces veamos el segundo. Segundo ejercicio me plantean lo siguiente. Me dice resolver a factor de a más 1, a factor de a más 1, más 3 factor de a más 1. Bueno, antes de ponerme a resolver, vamos a identificar qué caso voy a usar. Entonces escribámoslo acá al frente. ¿Qué caso voy a usar ahí? Factor como un polinomio. Factor como un polinomio, exacto. Factor común polinomio. ¿Cómo sé que es un factor como un polinomio? Pues acá tengo en primer lugar, vamos a mirar que tengo. Dentro del paréntesis hay dos términos que son exactamente iguales. Y por tener dos términos ahí, eso es un polinomio, es lo que tengo como factor común. Entonces el factor común de toda expresión es el polinomio que está ahí. Por eso se llama factor común polinomio. Ahora sí. El concepto de factor común es sacar lo que tenga igual. En este caso tenemos que lo que está igual es el a más 1. Mire. A más 1 es el factor común. Ahora vamos a multiplicar para que me vuelva a dar. ¿Qué necesito para que me vuelva a dar el primer término? Me falta a. Aquí sigue el signo más, entonces más. ¿Y qué necesito para que me dé el segundo? Le falta el 3. Y ahí quedaría resuelto ese ejercicio.
Entonces, factor común, polinomio. Entonces, siempre lo primero que debo es identificar qué caso voy a aplicar antes de ponerme a hacer cálculo. Entonces, es un ejercicio simple, aquí no hay que hacer mucho análisis, simplemente identificar qué es lo que queremos resolver. ¿Inquietudes? Bueno, veamos el tercero. El tercer ejercicio nos plantea que queremos resolver 4x. Vámonos a ver. 4x. Cuénteme. Ya quedó resuelto. No, ¿me lo puedes explicar de nuevo, por favor? No le oí bien, le oigo entrecortado. ¿Me puedes volver a explicar, por favor? Vuelve y miramos acá. Entonces el ejercicio que me dan, vuelvo y lo escribo. Me están pidiendo resolver a factor de a más 1 más 3 factor de a más 1. En todos los casos que estamos trabajando, estamos hablando de factorización, o sea, simplificar. Y si quiero simplificar, lo que tengo que buscar es cuáles de los casos de factorización hemos trabajado. Entonces, cuando voy a revisar acá, lo primero que trato de identificar es, nosotros vimos 9 casos. De esos casos, ¿cómo se llama? Aquí me dice que hay un factor común polinomio. ¿Cómo sé que hay un factor común polinomio? Primero, miro qué hay en común en toda la expresión. Y veo que lo que hay en común es que aquí está a más 1 y aquí está a más 1. Entonces, eso es lo que me indica que hay un factor común. ¿Por qué polinomio? Porque lo que hay entre paréntesis tiene dos términos. Y ya habíamos dicho que en álgebra una expresión que tenga dos o más términos se llama un polinomio. De ahí viene el nombre. Entonces el factor común, como es lo que se repite, es lo que tengo que sacar. Acá está. Ahora, ¿por cuánto debo multiplicar esto para que me dé el primer término? Tiene que volver a darme. Este primer término tiene a factor de a más 1. ¿Qué le falta? Le falta a. Aquí lo escribo. Más el signo que sigue. ¿Qué le falta al segundo término para que vuelva a dar igual? Le falta el 3. Aquí está. Y ahí estaría ya factorizado esa expresión. Este es el resultado final de... A ver. Ese sería el resultado final de esa expresión. Ahí está factorizado. Bueno. Miremos el siguiente. Siguiente me están pidiendo resolver. Me dicen que tenemos 4x factor de m menos n. Ojo. 4x factor de m menos n. Y aquí viene más n menos m. Más n menos m. Me están pidiendo factorizar. Entonces, ¿qué caso podríamos aplicar acá? A ver. También se podría aplicar factor como un polinomio. Pero previo a eso hay que hacer algo, hay que organizarlo. ¿Cómo se llama? Por agrupación. Claro, entonces, previo a eso hay que organizarlo porque mira, aquí tengo un paréntesis que hay m menos n. Por acá veo que está m y n, pero no está entre paréntesis. Entonces, primero tengo que organizarlo. Entonces, voy a utilizar un factor común por agrupación. ¿Sí? Porque primero tengo que organizarlo. Vamos a ver cómo lo organizamos. Entonces, tomo la expresión. Y recuerde que dentro del paréntesis me debe quedar exactamente igual, con los mismos signos y todo. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos organizar acá. Entonces tengo que aquí está 4x m menos n, ese no lo voy a tocar, pero necesito mover esta expresión, esta segunda, n menos m. Yo no puedo poner acá un paréntesis así, porque si lo pusiera me quedaría aquí m menos n, pero aquí está al contrario, n menos m, ¿sí ve? Entonces, ¿cómo podría agruparlo realmente? Tendría que cambiarle signo acá antes,
Recuerde que el menos antes me cambia los signos. Acá me quedaría m que estaba negativo pasa a positivo y n que estaba acá arriba positivo pasa a negativo. Y ahí ya lo organicé. Mire, agrupé por términos, tuve en cuenta ese signo, la clave para poder que me queden los dos paréntesis exactamente iguales. Ahora sí tengo, hice un factor común por agrupación, ahora sí tengo factor común polinomio. Lo que hay dentro del paréntesis es exactamente igual, entonces ahora sí puedo. Profe, y que por eso menos ya se puede cambiar el orden. ¿Cómo? Recuerda que hemos insistido mucho en lo siguiente, los signos de agrupación. Siempre hemos dicho, si yo tengo un signo de agrupación, lo voy a escribir por acá. Tengo un signo de agrupación donde en el interior ahí pongamos los términos que quiera, A más B menos C. Yo tengo un signo de agrupación. Y a ese signo de agrupación le antepongo un menos. Cuando lo vaya a destruir, ¿qué pasa? Que tengo que ver producto de signos. Menos por más me va a dar menos. Menos por más me va a dar menos. Y menos por menos me va a dar más. Mire que un signo menos antes del paréntesis me cambia todos los signos de lo que hay adentro. Entonces hago lo contrario. Si yo quiero cambiar ese más por un menos, tengo que cambiar el signo de todos los que hay adentro. Ese es el efecto que tiene el signo negativo antes de un signo de agrupación. Es lo que hemos insistido desde que trabajamos la parte aritmética y teniendo en cuenta que los signos de agrupación es de los primeros niveles en las jerarquías operacionales. Bueno, entonces acá Pues sí, profe, pero eso ahí usted cambió las letras de sentido, eso se puede hacer. claro, es lo mismo tener. ¿Qué problema tiene usted que haga m menos n a que tenga menos n más m? Eso es exactamente igual. Es que eso es exactamente igual. Entonces lo que yo necesito es que lo que me quede dentro del paréntesis me quede exactamente igual. Por eso es que hago el signo menos. Ahí es donde deben tener en cuenta esas propiedades. Y entonces ahora sí tengo un factor común que es m menos n. ¿Factor de quién? El primero está acompañado de 4x menos el segundo está acompañado de 1. Y ahí quedaría completamente factorizado. Entonces ustedes tienen grandes problemas todavía en la parte aritmética, las propiedades básicas que puede decirme cómo manejar los números y el número corresponde con el signo que tiene a la izquierda. Entonces m menos n es lo mismo que menos n más m. Y siempre necesito en factorización dejarlos en el mismo sentido. Bueno. Pero les digo, esto definitivamente hay que rayar, hay que ir mirando todos los casos posiblemente puedan ser Pregunta, sí, ahí cuando usted cambia los signos por el menos, ahí no es menos por menos más. claro, le voy a mostrar nuevamente. Sí, profe, si no que usted vea, pues yo digo ahí eso, ahí donde habían señalado. Acá, le voy a No, mostrar. eso ahí. Le voy a mostrar nuevamente qué pasó. Mire lo que hago si me devuelvo. Claro, si yo destruyo acá, menos por más, me da menos. Ojo lo que va a pasar. Voy a quitar esto de acá. Si yo vuelvo y escribo la expresión y voy a destruir paréntesis, dejo el primero 4x m menos n. Y el segundo voy a destruir nuevamente. Menos por más me da menos m y menos por menos me va a dar más n. Esta expresión que está acá, ya le marco, esta expresión que está acá, este pedacito, es exactamente este pedacito. Sí, profe, pero usted lo colocó abajo con un menos.
¿Dónde lo coloqué con un menos? Claro, aquí está m menos n, que es el factor común, véalo. ¿Qué tiene? M menos n es lo mismo que menos m más n. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está confundido? Profe, pues puso que a lo que cambia el signo de afuera, cambia todos los de adentro, ¿cierto? Sí. Por eso, entonces sería, vea, entonces sería menos por menos más, entonces sería menos m más n, entonces quedaría así, pero usted colocó menos m menos n. ¿Por qué? No le entiendo la pregunta. Voy a borrar todo eso y volvemos a... No, profesor, lo que yo quiero preguntarle es que si da más, ¿por qué colocó menos? Pero no le entiendo la pregunta. Voy a volver a escribir acá el paso a paso, Bueno, señor. para que miremos y me dice dónde es que tiene la duda. Tengo esta expresión. Lo que quiero hacer es que me quede dentro del paréntesis exactamente igual, m menos n, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Entonces Señor. voy a agrupar. De la primera expresión me queda 4x factor de m menos n. Ahí no he hecho nada. Quiero que esta segunda parte que está acá, que le voy a marcar, me quede exactamente igual como esta, ¿cierto? Pero yo veo que acá m tiene menos y n tiene más, y aquí me tiene que quedar al contrario, m positivo y n negativo. Para que eso me cambie de signo, entonces voy a escribir acá antes el signo menos. Ahí vamos. Hasta que escribo este signo menos acá, ¿está claro o ahí ya se pierde? No, porque me perdí ahí, vuelve a explicar por qué lo colocó. Porque precisamente yo quiero que este m que está positivo, aquí también m me quede positivo. ¿Y cómo cambio este signo? Multiplicando por menos. Y ahora, menos que está acá, con este menos que está acá me va a dar m positivo. Y ahora... ¿Cuál menos, profe? ¿Cuál con cuál? Es que no veo la flechita del mouse ni nada. No, pero mírelo, acá estoy indicando que yo quiero multiplicar este menos que está acá, para que me dé con este menos que está acá, me dé positivo. Menos por menos me va a dar más, y ahora este menos que está acá, con este más que está acá de la n, me va a dar negativo. Entonces me da acá me da menos n. Mírelo, ahí está el paso a paso. Ahora sí, logré lo que quería hacer, que era que dentro del paréntesis me quede exactamente iguales los dos términos. Ahí es donde está el cambio realmente, y es donde veo que se está confundiendo. Entonces finalmente acá me va a dar que la factorización va a quedar, como ya hice el factor común por agrupación, ahora sí saco el factor común polinomio. Entonces miro, ¿qué tengo en común? Voy a quitar esta primera parte. Y aquí, ¿qué tengo en común? M Los menos, polinomios. claro, m menos n, vea lo que ya está exactamente igual. Y ahora tengo que multiplicar por. El primer polinomio está acompañado por ¿quién? Por 4x. Sigue el signo menos, que está acá, entonces menos. El segundo polinomio, ¿por quién está acompañado? Como no tiene coeficiente, se supone que es 1. Y ahí quedó completamente factorizado. Ah, ya. Entendí, profe. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, ojo, el signo menos siempre antes de un paréntesis me va a cambiar todos los signos que están ahí. Por eso este ejercicio es clave para que logren entender eso, porque se confunden muy fácil. Por eso les digo, no se apresuren tanto a hacer cálculos, vayan pensando muy bien el paso a paso, y un paso me lleva al otro, pero con paso firme primero. Bueno, vamos a mirar otro ejercicio. A ver, miremos el cuarto. El cuarto me plantean que hagamos 2x al cuadrado y, voy a escribirlo acá, 2x al cuadrado y más 2xz cuadrado más 2xz al cuadrado
más y cuadrado z cuadrado más y cuadrado z al cuadrado más xy a la 3 más xy a la 3. Bueno, entonces me piden factorizar esto. Vamos a mirar a qué me estoy enfrentando. Recuerden que lo primero que yo hago cuando miro una expresión algebraica es pensar si tiene factor común. Es lo primero. Entonces miremos, aquí está x, pero aquí ya no aparece x, entonces no hay un factor común x para todo. Miremos a ver, aquí está y, pero aquí ya no aparece y. Aquí está z, pero no está en todo. Entonces el factor común no es ni x, ni y, ni z para todos, porque no se cumple. Pero posiblemente pueda agrupar. Entonces voy a hablar de un factor común por agrupación de términos. Miremoslo a ver si funciona. ¿Qué indica el factor común por agrupación de términos? Que tengo que coger esta expresión y meter entre paréntesis de a dos términos. Nunca hay tampoco una regla que me diga si es en el orden que están o cómo. No, eso tengo que buscar cuáles son los apropiados. Supongamos que los voy a ordenar, los voy a agrupar en el orden que están y verifico si me sirve o no me sirve. Entonces voy a escribir lo siguiente. ¿Qué pasa si yo agrupo, cojo los dos primeros y los meto dentro de un paréntesis? Vamos a mirar a ver si esto me sirve. Por lo tanto, los otros dos los dejo en otro paréntesis. Vamos a mirar a ver si esto me sirve así como está. El primero tiene factor común. Esta expresión, voy a marcarles. Este primer término tiene factor común. ¿Cuál será? Señor, sería 2x. Entonces el factor común es 2x. Si saco factor común 2x, ¿qué me queda dentro del paréntesis? XY más 2XZ a la 2. XY más el 2 no, porque ya el 2 salió la X, entonces me queda Z Con Z a la 2. a la 2. Ese sería el factor común, ¿cierto? 2x, factor común de todo esto para que me vuelva a dar x cuadrado y cuadrado, es 2 por x, ahí está, 2x cuadrado y 2x por z cuadrado me da 2xz cuadrado. Hasta ahí está claro. ¿Cuál será el factor común de este segundo término, de este que voy a marcar acá? ¿Tendrá factor común o no tendrá factor común? Ya la 2. Entonces el factor común de ese, correcto, es y a la 2. Mire, y a la 2. Miremos entonces dentro de paréntesis qué me debe quedar. Para que me dé y a la 2, z a la 2, tengo que multiplicar por z a la 2. Para que me dé x y a la 3, ¿qué me falta? Entonces más x y. Hasta ahí está claro. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Será que este término, este que está acá dentro de paréntesis, es igual a este? Señor. Claro. Mire que xy es positivo, z cuadrado es positivo, z cuadrado es positivo. No importa que estén invertidos, pero tienen los mismos signos. Entonces ahora sí puedo decir que el factor común de toda esa expresión, voy a escribirlo acá, entonces tendríamos que, borro la primera parte. ¿Y cuál será entonces ahora sí el factor común de esto? El factor común dijimos que es xy más z al cuadrado. ¿Factor de quién? El primero lo está multiplicando, 2x, el signo que sigue es más,
y al segundo lo está multiplicando, y al cuadrado. Y ahí quedó completamente factorizado. Entonces puedo concluir lo siguiente: que la expresión original que me dieron es igual a xy más z al cuadrado por 2x más y al cuadrado. Esa sería la respuesta. ¿Qué va a ser el correcto? O si no está ordenado, ¿cómo hago yo para saber cuál es el orden correcto? No, siempre uno ordena los polinomios de acuerdo a un criterio de una letra. Entonces uno en el orden alfabético primero aparece la X que la Y. ¿Cómo aparecen las letras en orden alfabético? X, Y, Z. Entonces yo organizo con respecto a eso. Pero si yo escribiera Z cuadrado más XY es lo mismo. Pero el orden me lo da el alfabeto. Entonces siempre que voy a ordenar un polinomio, lo primero que pienso es qué letra aparece primero. Y lo mismo, el grado del polinomio es el que me va diciendo que debe ir primero. Los que tengan mayor potencia van de primero. Pero ahí, primero las letras. Pero aquí podría escribir Z cuadrado más XY y es lo mismo. O escribir acá Y cuadrado más 2X y es lo mismo que 2X más Y cuadrado. ¿Sí? Ah, ya, listo, profe, gracias. Bueno, vamos a mirar el quinto. El quinto me proponen que haga lo siguiente. Miremos a ver. El quinto ejercicio me dicen que tengo un cuarto menos 9 al cuadrado. Entonces voy a escribir acá un cuarto menos 9a al cuadrado. Entonces miremos primero qué caso voy a aplicar ahí antes de ponerme a hacer cualquier cosa. Diferencia de cuadrados. Exactamente. Entonces veo que hay una diferencia de cuadrados. ¿Qué quiere decir la diferencia de cuadrados? La diferencia de cuadrados del caso me dice exactamente que si yo tengo una expresión de esta forma, a al cuadrado menos b al cuadrado, que eso lo puedo factorizar como a más b por a menos b. Es lo primero que debo saber. Eso lo identifico desde el caso de factorización. Por eso lo primero que hago es identificar qué voy a aplicar antes de ponerme a hacer cálculos. Entonces esto es lo que me dice el caso. ¿Qué tengo que hacer? Sacarle raíz cuadrada a cada término. Entonces vamos a hacerlo acá. La raíz cuadrada de un cuarto es igual a un medio. Voy a subir esto para que se vea. Bueno, entonces tenemos ahí la raíz cuadrada de un cuarto es un medio. Sí queda claro ahí por qué. Esos cálculos no deben tener mucho problema. Bueno, y la raíz cuadrada de 9 al cuadrado va a ser igual raíz cuadrada de 9, que es 3, y raíz cuadrada al cuadrado, que es a. Entonces ahí lo primero que hice fue sacarle raíz cuadrada a cada término. Véalo, acá está. Por lo tanto, me dice acá la formulita que yo puedo escribir esto de la siguiente forma. Entonces yo puedo escribirlo como, abro paréntesis, el primero es a, la raíz cuadrada me dio un medio. Entonces voy a escribir, a ver
que no me dio acá. Un medio más b. B es 3a. Entonces hago la suma y multiplico por la diferencia. Entonces un medio menos 3a. Y ahí quedó completamente resuelto, utilizando diferencia de cuadrados. Entonces ahí viene que es primero que voy a aplicar, que me dice la propiedad y empiezo a hacer cada uno de los pasos indicados para poderlo resolver. Veamos el siguiente. Ya viene entonces para que ustedes empiecen a trabajarle ahora a esto. El sexto me piden resolver 27 al cubo menos b al cubo. Entonces tenemos 27 al cubo menos b al cubo. Me están pidiendo que lo factorice. Bueno, verifico acá si es eso. 27 al cubo menos b al cubo, correcto. Bueno, entonces lo mismo. ¿Qué caso de factorización voy a aplicar ahí? Diferencia de cubos. Exactamente. Diferencia de cubos. ¿Qué me dice una diferencia de cubos? Una diferencia de cubos me dice que si yo tengo una expresión de la forma a a la 3 menos b a la 3, eso es igual a menos b, que multiplica a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Eso es una formulita que me dicen allá al comienzo, cuando vimos los casos de factorización. Entonces mire que no he hecho ningún cálculo, estoy mirando qué es lo que voy a hacer. Ahora entonces, ¿qué me indica esto? Que si aquí estaba a al cubo y b al cubo y aquí está a y b, lo que tengo es que sacarle raíz cúbica a esto. Entonces empezamos sacando raíz cúbica. La raíz cúbica de 27 a al cubo. Es lo primero que hago. Y la raíz cúbica de 27 es 3 y la raíz cúbica de a al cubo es a. ¿Cómo se saca la raíz cúbica? Vimos al comienzo que mediante una descomposición en factores primos sacamos, mírenlo, acá está, mediante una descomposición en factores primos puedo sacar la raíz cúbica de 27. Pero son números pequeños que normalmente logra uno identificarlos fácil. Y ahora la raíz cúbica. La raíz cúbica acá, de b al cubo va a ser igual a b. Entonces ya tengo identificado la primera parte. Raíz cúbica de este término, aquí está. Raíz cúbica del segundo término, aquí está. Entonces ahora sí voy a aplicar la fórmula. Entonces la fórmula me dice, listo, 27 al cubo menos b al cubo va a ser igual a, abro paréntesis, me dice a menos b, las raíces que saqué son 3a menos b, y esto tengo que multiplicarlo por al cuadrado. Entonces voy a escribir 3a al cuadrado, mírenlo ahí, paso a paso, más a por b. ¿Quién es a? A es 3a por b, que es b exactamente acá, más el segundo al cuadrado. ¿El segundo cuál es? B.
al cuadrado. Ahí transcribí exactamente como está acá la fórmula. Exactamente transcribí acá lo mismo. Ahora sí resuelvo. Entonces al resolver esto me va a dar lo siguiente. 3a al cuadrado, eso me va a dar 9a al cuadrado. Esta primera expresión, 3 al cuadrado, 9 al cuadrado, al cuadrado. 3ab, esto me quedaría sin paréntesis. Entonces 3ab más b al cuadrado, ahí ya está completamente resuelto el ejercicio. Ese sería el resultado. Bueno, entonces estamos viendo que finalmente para resolver los casos de factorización lo que tengo es que mirar, identificar siempre primero que conozca qué quiero aplicar. Una vez conozca el nombre, miro si sí tengo claro cuál es la formulita o la propiedad que me dan y con eso empiezo a aplicar. Entonces ahí vemos que tenemos 6 ejercicios con diferentes casos. Diferencia cubos, diferencia de cuadrados, por acá un factor común por agrupación, factor común por agrupación, factor común polinomio y suma de cubos. Entonces ya tenemos varios casos. Si es que no me están diciendo qué caso aplicar, yo tengo que identificarlo. Vamos a mirar el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, el 7, me dice que es al cubo. Vamos a mirar a ver si identificamos claramente qué queremos aplicar. Entonces el ejercicio 7 me dice que quiero resolver al cubo más, y entre paréntesis dice que tenemos a más 1 al cubo. A más 1 elevado al cubo. Bueno. ¿Qué caso voy a aplicar ahí? Esa suma de cubos. Factor común. No, sería una suma de cubos. Ya vamos a mirar por qué. Suma de cubos. Mire qué pasa. Primero, ¿cuántos términos tiene esta expresión? Dos términos. El primer término es al cubo y el segundo término es a más 1 al cubo. Entonces tiene dos términos. Ambos están al cubo y hay una suma. Entonces eso es lo que me indica que efectivamente ahí tenemos una suma de cubos. ¿Cómo se resuelve una suma de cubos? Me dicen que si yo tengo a al cubo más b al cubo más b al cubo, que esto va a ser igual. Primero tengo que sacarle raíz cúbica a cada uno, entonces va a ser a más b, y que al multiplicar hago el cuadrado del primero, ya lo habíamos visto por ahí arriba, menos el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Si ven, en el momento que yo tenga claro qué caso voy a aplicar y cómo se maneja la formulita, ya no tienen mucho problema resolverla. Entonces vamos a mirar. Lo primero que tengo que hacer es calcularle la raíz cúbica a al cubo. Y la raíz cúbica al cubo es a. Voy a dejar sin relleno. Y el segundo término es la raíz cúbica
Y el segundo término es a más 1 al cubo. Y la raíz cúbica de esa expresión es a más 1. Bueno, entonces aquí ya tengo, identifiqué cada término, le saqué la raíz cúbica al primero, aquí está, le saco la raíz cúbica al segundo, aquí está, y ahora sí vamos a aplicar entonces la propiedad que me dieron acá. Entonces tenemos que, voy a ubicarlo acá debajo, entonces dice, que lo primero que debo escribir es la raíz, ¿cuál fue la raíz cúbica del primer término? Entonces voy a escribir por acá que la raíz cúbica, a ver, acá. Entonces voy a escribir la raíz cúbica del primer término es ¿cuál? A. Ya aquí está la 3, más. ¿Cuál es el segundo término? El segundo término es A más 1. Ojo con los signos de agrupación. Entonces ahí tengo A más B. Ahora, ¿factor de quién? Vamos a hacerlo paso a paso. Me dice que escriba el primero al cuadrado. ¿Cuál es el primero? A. Entonces voy a escribir A elevado al cuadrado. Luego sigue el signo menos. A por B. ¿Quién es A? El primer término que aparece. Por B, que es el segundo, que es A más 1. ¿Qué signo sigue? Más. B. ¿Cuál es el segundo término? El segundo término es A más 1. Entonces, al cuadrado. Miren. A ver, lo paso acá y lo muevo para que se vea completo. Voy a marcarles término a término para que vayan identificando. Tengo que, en este caso A, corresponde a este primer término. Y B corresponde a este segundo término, a todo este. Bueno, entonces la fórmula me dice, coja el primero y elévelo al cuadrado. Entonces acá tengo el primer término al cuadrado, A elevado al cuadrado, véalo, acá está. Menos, me dice, haga A por B. ¿Quién es A? A es el primer término y B es todo este segundo. Entonces, aquí tengo A, que corresponde al primer término, y A más 1, que corresponde al segundo. Luego me dice, más B al cuadrado. ¿Quién es B? El segundo término. A más 1 elevado al cuadrado. Míralo. Ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Resolver las operaciones indicadas que hay dentro de los signos de agrupación. Recordemos que siempre debemos destruir paréntesis, y al destruir paréntesis podemos identificar si hay o no hay términos semejantes. Entonces vamos a mirar acá. A ver. Vamos a organizarlo. Ya son las operaciones aritméticas básicas. A ver si es ahí. Entonces voy a destruir. Mire que aquí hay corchete y aquí hay corchete. Entonces el primero. Al destruir aquí paréntesis, ¿qué me queda? A más 1. ¿Sí ve? Destruyo paréntesis en el primer corchete. Voy a hacer lo mismo en el segundo. Ya estoy con las operaciones básicas. Esto me queda A al cuadrado. Aquí al multiplicar un monomio por un polinomio me va a dar menos. A por A da A cuadrado. Y A por 1 menos por más da menos A. ¿Qué estoy haciendo? Mire, para que no se pierdan, estoy haciendo esta multiplicación. A por A me da A cuadrado y menos A por 1 me da menos A.
y voy a destruir este paréntesis. ¿Cómo se resuelve un binomio al cuadrado? Recordemos que si yo tengo a más b elevado al cuadrado, eso no es a cuadrado más b cuadrado, eso es a cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esa propiedad la debo aplicar. ¿Cómo se resuelve un binomio al cuadrado? Entonces lo voy a aplicar acá. Entonces me daría lo siguiente. Voy a sacar eso. Cuadrado del primero, que es al cuadrado, lo voy a dejar entre paréntesis, al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, 2 por 1, 2 por a, entonces más 2a más el cuadrado del segundo. Y ahora hago reducción de términos semejantes. Mire. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. El primer corchete me va a dar que a más a es 2a. Entonces ya este primer, voy a marcarles acá, esta primera expresión, esta, corresponde exactamente a esta. A más a me da 2a y aquí sigue 1. Voy a reducir esta. Entonces el segundo corchete me va a quedar. Tengo a cuadrado acá positivo y a cuadrado negativo, entonces se cancela. A cuadrado menos a cuadrado, 0. Aquí tengo menos a, al destruir paréntesis me va a quedar a al cuadrado más 2a más 1. Destruyo paréntesis y hago reducción de términos semejantes. Ya les muestro acá que ya vamos a llegar al resultado final. Entonces acá me quedaría, miremos términos semejantes. Voy a ordenar, voy a dejar a cuadrado de primero. Aquí tengo menos a más 2a me da a, entonces desaparece este primero. Y menos a más 2a me da a y 1. Ahí ya quedó completamente resuelto porque ya se hizo toda la reducción de los términos. Y ahí está factorizado. Se me que aquí está con mucho detalle paso a paso de lo que se está haciendo. Profe, qué pena, te tengo una pregunta. Sí. El B, o sea, en la fórmula B a la 2, o sea, Sí. en la fórmula que queda el factor B a la 2, no entiendo por qué A más 1 queda A a la 2, 2A más 1. ¿Por qué se extiende tanto? Esta propiedad que le estoy diciendo acá, esta que está acá arriba, esa es la propiedad que estoy aplicando. Mire qué quiere decir. Vamos a mirarlo acá. Si yo tengo entre paréntesis a más b elevado al cuadrado, eso significa, de acuerdo al término de potencia, que es a más b por a más b. Ahí sí es claro. A más b al cuadrado es a más b por a más b. Ah, ok, profe, sí, lo entendí. Muchísimas Y gracias. ahora entonces, al hacer la multiplicación, recuerde que tengo que hacer este por este por este, luego este por este por este, y hago reducción de términos semejantes. Entonces ya esto se vuelve una ley general. ¿Sí? Al resolverlo, me va a dar esto. Lo mismo, si fuera a menos b, aquí el primer signo sería menos y el segundo más. Esos son los cambios que hay que tener en cuenta. Entonces básicamente es ir mirando
las propiedades. Recuerde que les he dicho siempre, la estructura lógica de la matemática está dada por varios elementos. Primero hay unos elementos básicos que son digamos, los símbolos, los números, el signo de las operaciones, y hay unas propiedades que me dicen cómo se deben unir esos símbolos. Y cada propiedad me dice qué debo hacer exactamente con ellos. Es la parte que siempre he dicho, si la matemática lo comparamos con el lenguaje normal, esa sería la parte gramatical, o sea, la parte ortográfica. Bueno, entonces estos primeros 7 ejercicios estaba planteando básicamente identificar un caso de factorización. Profe, ¿podrías hacer el 8, por favor? Sí, ya voy para allá. Espérenme que estoy apenas explicando dónde vamos. Entonces los primeros 7 corresponde a identificar casos de factorización por separado. Del 8 en adelante, del 8 al 17, ya hay unas operaciones, pero cada operación implica que hay que hacer unas propiedades básicas. Vamos a mirar el 8. Voy a hacer el 8 y voy a hacer 2 ejercicios y ustedes hacen el resto, que es el taller. Voy a hacer el 8 y voy a hacer el 12. ¿Sí? Y quiero que le presten mucha atención entonces para que entiendan la lógica. El ejercicio 8 nos dice lo siguiente. A ver, corro por acá, abrimos espacio. Entonces el ejercicio 8 me dice que quiere resolver una expresión donde el numerador es x cuadrado menos x menos 6. Listo. Entonces tenemos x al cuadrado menos x menos 6 y el denominador dice que es x cuadrado menos 7x más 12. X al cuadrado menos 7x a ver si es así más 12. Bueno, eso es lo que me dieron. Simplemente me están pidiendo simplificar eso. Vamos a mirar por separado qué tengo en el numerador y qué tengo en el denominador. Quiero que presten mucha atención acá. El numerador me dice que es x al cuadrado menos x menos 6. Bueno. Y el denominador me dice que es x al cuadrado menos 7x más 12. ¿Sí? Tomo por separado. Ahora sí pensemos en factorización. ¿Qué caso de factorización tengo acá? Para el numerador y para el... Entonces tenemos... ¿Pero serán cuadrados perfectos o no? No, profe. Entonces, trinomio cuadrado de la forma, voy a escribirla acá abajo, es de la forma x al cuadrado más bx más c. Eso es lo que tengo. Ambos casos son iguales, numerador y denominador. Entonces vamos a factorizar cada uno. ¿Cómo se factoriza? Bueno, entonces miremos el primero. ¿Cómo voy a factorizar esto? Entonces dijimos, la propiedad me dice que simplemente lo que tengo que abrir es 2 paréntesis, abro un paréntesis, le saco la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x. El primer signo que aparece es el primero que está acá, que es menos. Y voy a dejar un espacio en blanco, abro el otro paréntesis y me queda x. Y el segundo signo es menos por menos, me va a dar más. Bueno. Entonces ahora tengo que buscar dos números que multiplicados, ojo, dos números que multiplicados
voy a escribir acá el símbolo de multiplicación, me dé 6 y sumados me den menos 1. Es lo que tengo que buscar. Miren, dos números que multiplicados me den menos 6 y sumados me den menos 1. ¿Cuáles? 3 y 2. Entonces 3 y 2. Menos 3 por 2 me da menos 6. Menos 3 más 2 me da menos 1. Ahí ya está factorizado este numerador. Vamos a hacer lo mismo con el denominador. Vamos a hacer lo mismo con el denominador. Entonces tendría que hacer lo mismo. Raíz de x cuadrado de x, primer signo es menos. X menos por más da menos. Ahora, dos números que multiplicados me den 12 y sumados me den menos 7. 3 y 4, profe. Recuerda que siempre los escribimos en orden, el mayor primero y el menor de segundo. Listo. Menos 3 por menos 4 por menos 3, menos por menos me da más. Ahí da 12. Y menos 4 menos 3 da menos 7. Entonces ya tengo factorizado numerador y denominador. Entonces voy a reemplazar esto. Ahora sí. Como el numerador me dio, ya lo factorizamos, entonces lo voy a escribir factorizado. X menos 3 por X más 2. Ese es el numerador, acá lo tenemos. Y el denominador es X menos 4 por X menos 3. Ya están factorizados. Ahora, como lo que quiero es simplificar, pues simplemente X menos 3 que está en el numerador multiplicando, cancela con X menos 3 que está en el denominador. Y finalmente entonces puedo decir que toda esta expresión va a ser igual. Aquí desaparece el X menos 3 y en el denominador también aparece el X menos 3. Y ese será el resultado. Entonces, si ve cuál es la intención de este tipo de ejercicios, cuando quiero resolver operaciones, simplemente busco por cada término que puedo hacer, identifico si puedo factorizar o no, y para siempre simplificar. Entonces aquí está por separado. Tomé numerador aparte, tomé denominador aparte, aplicamos, identificamos el caso de factorización. Aquí en ambos era el mismo, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Miramos cuáles son las formas que me dice que puede resolver, reemplazo y miro si se puede simplificar o no. Eso es lo que hace y es donde realmente está la importancia de la factorización. Entonces, si ven, aquí no me dijeron factorice, aquí me están diciendo simplifique o resuelva las expresiones. Miremos a ver el taller que dice. El taller dice simplemente que resuelva sus ejercicios. Simplificar las siguientes expresiones. Y simplificar implica que tengo que usar propiedades para poderlo resolver. Bueno, voy a mirar el... Ya había dicho que el 12. O si hay otro que ustedes prefieran, porque ya el resto ustedes lo harán. Revisen bien y me dicen cuál resuelvo. Profe, es que, bueno, en el long convertiría la multiplicación de las dos fracciones y después se resuelve por cualquier caso de factorización. ¿En cuál? ¿En cuál?
En el 11. En el 11, sí, en el 11 tenemos multiplicación de fracciones. ¿Cómo se multiplica fracciones? Pero no necesita amplificarlo. ¿Hago ese 11? No, profe, mejor haga el 12. El 12, sí. Bueno, Por... voy a mostrarles rápido sin resolver el 11, pero el 11 tiene que aplicar este principio. Primero, tengo multiplicación de Para fracciones. explicarles a ellos, ¿será que me puede hacer el favor y me puede explicar desde el principio? ¿Qué es desde el principio? ¿El ejercicio 8 o desde el principio de la clase? 8, profe. Ah, No, desde el principio del punto 8, qué pena. eso, listo. Entonces, me están pidiendo resolver esta expresión. Me dicen simplificar y me dan esta expresión. Sí, lo que tengo acá encerrado. Vuelvo y le marco. Todos los ejercicios se trata de simplificar y me dan esta expresión. Bueno. Tomé el numerador por aparte. Aquí está. El numerador es este. X al cuadrado menos x menos 6. Y miré el denominador por aparte. Separo las expresiones. ¿Sí? Vamos ahí. En el momento que pierda me dice, pero voy a ir paso a paso. Entonces separé las expresiones. Como lo que queremos aplicar es qué conozco de propiedades aritméticas, estamos utilizando factorización. Y esto representa un trinomio cuadrado de la forma x cuadrado más bx más c. Lo mismo miro el segundo, la forma que tiene el segundo es exactamente igual. Entonces ya identifiqué qué caso de factorización debo usar. Ahora, voy y reviso cuando hicimos la factorización cómo se resuelve un trinomio de esta forma. Entonces me decía, debo abrir dos paréntesis, aquí está, dos paréntesis. El primer término de cada paréntesis corresponde a la raíz cuadrada de este primer término. La raíz cuadrada de x cuadrado es x, mírelo, acá está, primer término de cada paréntesis. El primer signo que aparece es el primer signo del polinomio, mírelo ahí, y el segundo signo que aparece, que es este, es el producto de estos dos. Menos por menos me da más. Ahora tengo que buscar dos números que multiplicados me den menos 6, mírelo, y sumados me den menos 1. Al buscarlos tenemos que menos 3 más 2, menos por más da menos, y 3 por 2, 6, ahí está menos 6, y menos 3 más 2 me da menos 1. Entonces aquí quedó factorizado este primer término, este, ya quedó factorizado. Hago lo mismo con este segundo, aquí está, raíz cuadrada de x cuadrado es x, ese es el primer término para cada paréntesis. Primer signo que aparece acá es menos, entonces acá aparece menos, y el segundo signo que aparece es menos por más da menos. Ahí están los signos. Ahora, ¿de dónde salen los números? Necesito buscar dos números que multiplicados me den 12, menos 4 por menos 3 me da 12 positivo, y que sumados me den menos 7, menos 4 menos 3 menos 7. Entonces ya factoricé cada uno por separado. Ahora vengo y cojo la expresión original que está acá. La expresión original que me dieron es esta. Y reemplazo por lo que acabé de factorizar. X cuadrado menos x menos 6 dijimos que es x menos 3 por x más 2. De acá salió. Y el denominador x cuadrado menos 7x más 12 dijimos de acá que factorizamos que era x menos 4 por x menos 3. Véalo, acá está. Listo, ya lo escribí. Ahora necesito simplificar. En el numerador x menos 3 está multiplicando, el denominador x menos 3 multiplicando se puede cancelar. ¿Qué me quedó? Esta expresión. Y ya no puedo simplificar más. Eso es lo que hay. Entonces ahí queda el resultado. Y ahí está paso a paso cuál es la lógica que se utilizó para resolver eso y qué propiedades y qué casos estoy utilizando.
Bueno, les decía que iba a explicarles el 11 de términos muy generales, no resolverlo, pero sí qué van a hacer. En el 11 tenemos primero identificar que hay un producto de dos fracciones. Lo primero que ustedes deben saber es cómo se va a multiplicar dos fracciones, no más. ¿Sí? ¿Cómo se multiplican fracciones? Dijimos que es numerador por numerador. Esa es la propiedad que va a aplicar. Pero ojo, no van a amplificar, van a simplificar. Entonces simplemente en el 11 indican quién es A. A, de acuerdo a esto, es 2x menos 3, ¿cierto? Entonces en vez de escriben ahí entre paréntesis 2x menos 3. ¿Quién es C? C en ese ejercicio es 2 menos x, entonces escriben entre paréntesis 2 menos x. Y lo mismo hacen en el denominador y miran si pueden factorizar para ir cancelando. Listo. Voy a hacer ¿cuál dijimos que íbamos a hacer? El 12. Entonces, ojo. El 12 dice lo siguiente. Tengo una fracción que me dice en el numerador está 1 sobre x más h. 1 sobre x más h. ¿Cuánto necesita? Menos 1 sobre x. Menos 1 sobre x. Y todo sobre h. Bueno, esa es la expresión que me da. Bueno, entonces vamos a hacer las operaciones básicas. Voy a copiarlo y voy a hacer por separado. Voy a dejarlo ahí y voy a hacer aquí, ir desglosando cada ejercicio. Entonces lo primero que tengo que hacer es organizar la operación del numerador. Ojo. Entonces mantengo la fracción y voy a hacer la operación del numerador. ¿Qué operación voy a hacer en el numerador? Mire, tengo que hacer esta operación. 1 sobre x más h menos 1 sobre x, una resta de fracciones. ¿Cómo se hace? Mírenlo acá abajo. A ver qué. Entonces tenemos en el numerador, a ver qué hay. En el numerador me va a quedar lo siguiente. 1 por x, x. ¿Sí? Estoy haciendo resta de fracciones. Numerador del primero por el denominador del segundo. Menos x más h por 1. Me da x más h. Sobre x más h por x. ¿Sí? Suma de fracciones. Y el denominador h. Voy a repetir ese pedazo, por favor. Miremos cómo se suman fracciones. Si yo tengo a sobre b más c sobre d, ¿cómo se hace la suma de fracciones? Acá. ¿Qué tendría que hacer? Lo que hacer a por d. Ojo que si no tengo. Claro. Entonces voy a hacer a por d más b por c sobre b por d. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo entonces a por d más b por c sobre
b por d. Esto es suma de fracciones que lo vimos en la parte aritmética. Entonces, eso exactamente fue lo que hice acá. 1 por x, x más h por 1, x más h, el signo es el que está aquí en la mitad, y x más h por x más h. Ahí hice esa operación que está acá. Bueno, continuando, me quedaría lo siguiente. Voy a hacer reducción de términos semejantes. Entonces, destruyo paréntesis en el numerador. Mire qué va a pasar. Si yo destruyo, voy a quitar esta primera parte. Y voy a destruir paréntesis en el primero. Entonces me va a quedar lo siguiente. Me quedaría x menos, como aquí hay un menos, al destruir paréntesis me va a quedar menos por más da menos y menos por más da menos. Destruir paréntesis en el numerador. El denominador no lo voy a mover, lo voy a dejar así. X más h por x. Y el denominador h. Bueno. Hago reducción de términos semejantes. Miren acá. Si yo tengo x menos x me da 0. ¿Sí? X menos x me da 0. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar... Arriba me queda menos h. Acá me queda x más h por x. Aquí, espera que me equivoque. Acá me sobra un... Acá. Entonces me queda menos h sobre x más h por x sobre h. Ahora recordemos otra propiedad. ¿Cómo se resuelve? Voy a escribirlo acá. ¿Cómo se resuelve una expresión de esta forma? División de fracciones. Si yo tengo a sobre b. No, aquí me faltó. Tengo a sobre b dividido c sobre d. ¿Cómo se resuelve una división de fracciones? Dijimos que exactamente producto de extremos por extremos, medios por medios. Y entonces quiere decir que esto va a ser igual a AD sobre BC, ¿cierto? Eso voy a aplicar acá. Pero acá veo que tengo una fracción en el numerador. Este está completo. Pero al denominador le voy a poner 1. Y hago producto de extremos por producto de medios. Eso es lo que voy a hacer ahí. Entonces voy a copiarlo. Y lo voy a hacer acá abajo. Le borro toda esa primera parte para que no se les confunde y dejo solo la última, que es la que me interesa, que es donde estamos resolviendo. Bueno, entonces, como le pongo denominador 1, entonces esto va a ser igual. Voy a resolverlo acá arriba, mire. Entonces multiplico 1 por menos h, me va a dar menos h, ¿sí? Y voy a multiplicar h por x más hx. Entonces escribo acá voy a escribir acá h, que va a multiplicar a x más h x. Y acá tengo h en el numerador
y h en el denominador multiplicando, entonces esta expresión se reduce a lo siguiente. En el numerador quedó menos 1 y abajo me quedó conclusión. Puedo decir que toda la expresión que me dieron inicialmente es igual a ese último resultado que hallé. Va a ser igual. Profe, una pregunta. Sí, Si se supone que la menos h se canceló con h, ¿no debería quedar sin nada arriba el denominador? Aquí hay solo dos expresiones, pero yo dije que es que realmente no cancelé. Lo que estaba haciendo es esto, mire. Cuando yo tengo acá en el numerador menos h y en el denominador tengo h y yo estoy diciendo que estoy cancelando, ¿cuánto me da? A ver, lo subo para que se vea, que posiblemente ahí no vean bien. A ver. ¿Cuánto me da? Vamos a mirar acá. Primero, signos. Menos por más da menos. ¿Cuánto da h dividido h? 1. 1. Ya entendí. Por eso es que aparece ahí. Ahí no queda 0, ahí queda 1. Ese es un error que cometen frecuentemente, pero la justificación realmente es esta última operación que hice. Cualquier número dividido en sí mismo da 1 y el signo menos es porque menos por más da menos. Entonces, conclusión, la respuesta para ese ejercicio es este. Sí, cuéntame. Y el x más h por x no se multiplica. Lo podría hacer, pero como me están pidiendo simplificar, no amplificar, entonces no lo hago. ¿Por qué está simplificado? Porque aquí está x como factor común. ¿Sí? Listo, profe. Entonces recuerde, claro, yo puedo multiplicar y me daría x cuadrado más xh, pero la idea es simplificar, no amplificar. Es eso. Entonces la respuesta correcta es esta realmente que está acá marcado. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces les quedan los siguientes ejercicios para que resuelvan. Les queda como taller. Trabajen, insístale a eso, miren, apliquen las propiedades hasta que logren entender esto muy bien. Y lo resuelven como taller y me lo envían. Y el próximo miércoles vamos a reforzar este concepto para poder pasar ya al otro nivel de matemáticas, porque esto ya se va acabando también. Entonces, inquietudes. Me lo están enviando, la próxima clase es el miércoles, por tardar el martes. Profe, el parcial sería el otro jueves. Pues primero dejemos bien claro esto, la idea es que lo podamos hacer el jueves, pero quiero que resuelvan bien el taller y aclaremos dudas antes de. O sea que este sería el taller que se promedia ahí con la nota del parcial. Vuelvo e insisto que hemos hecho desde que empezamos a trabajar en la parte virtual. Estamos haciendo una cantidad de ejercicios acá en el tablero, normalmente hago. Cuando queda algún ejercicio pendiente, les digo ese ejercicio queda pendiente, ustedes lo resuelven y me lo mandan como taller y vamos acumulando todas las notas. Si no hay más hasta el momento, entonces este sería un taller acumulativo para ese parcial. Pero necesitamos que les quede bien claro para que el miércoles, si hay dudas, las aclaremos todas y podamos hacer el parcial el jueves. ¿Sí? Si vemos el miércoles que la cosa está muy complicada, pues trabajamos miércoles y jueves aclarando dudas y el siguiente haríamos el parcial. Es lo que tenemos que ir buscando, que cada uno raye y le quede lo más claro posible este tema. Ojo, Profe, una pregunta. Sí. Lo que pasa es que no sé, o sea, en la plataforma no se ve ninguna nota de las que llevamos. No he subido notas todavía. Estoy esta semana con Sólido y les paso las notas también para que revisemos todo ese tema antes de continuar. Listo.
Muchas gracias. Listo, entonces lo que quiero es que cada uno le quede esto muy claro, rayen y vamos mirando el proceso. Profe, ¿cómo se llama esta propiedad del punto 12? No, en el 12 lo que hice fue operaciones básicas, hice suma de fracciones y cociente de fracciones, no más, pero no apliqué ningún caso de factorización. Entonces mire que cuando me piden simplificar lo que necesito hacer es aplicar las propiedades básicas. ¿Qué hice primero? Una resta de dos fraccionarios, luego hice el cociente de dos fracciones y con eso resolví todo. Bueno, entonces no queda más sino que le trabajen a esos talleres. Cualquier inquietud me pueden hacer la notica por el correo o por el WhatsApp y las vamos aclarando. Y me los envían. Profe. ¿Sí? Una preguntita. En el ejercicio 9, el número que está, la expresión que está abajo, se puede invertir para hacer hacer trinomio cuadrado. En el 9 miro, sí, lo ideal es que lo escriba menos 4x cuadrado menos 4x más 8. Claro, es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces, manos a la obra y trabajen los ejercicios y nos veremos entonces la próxima clase. Listo, profe, hasta luego. Que esté Hasta bien. luego, les Bueno, agradezco. profe, muchas gracias. Bueno, Hasta que luego. estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta